Las historias siempre me encuentran. Algunas llegan con un tono urgente, otras con una calma inquietante. Esta llegó envuelta en algo distinto, una sensación de intimidad forzada, como si quien la escribió no hubiera tenido la opción de callarla. El remitente eligió un nombre ficticio. Lo aclara desde el inicio, no por dramatismo, sino por necesidad. Hay cosas, dice, que solo pueden contarse si se mantiene cierta distancia. El relato comienza en un departamento pequeño, en una zona tranquila, lejos de miradas curiosas. El remitente vivía solo, no por aislamiento, sino por elección. Valoraba el silencio, la rutina, el orden. Sus días transcurrían sin sobresaltos, marcados por horarios previsibles y hábitos firmes. Nada en su vida sugería descontrol o confusión. Esa aclaración aparece varias veces en el texto, casi como una defensa anticipada. El cuaderno apareció sin importancia. Era viejo, de tapas duras, con las esquinas gastadas. Lo había comprado años atrás en una feria de libros usados, atraído más por su aspecto que por una intención concreta. Durante mucho tiempo permaneció guardado en un cajón, vacío, sin uso. No era un objeto significativo, solo algo más entre tantas cosas acumuladas. Una noche decidió utilizarlo, no para escribir algo específico, sino para anotar ideas sueltas, pensamientos dispersos. Recuerda haber escrito apenas un par de páginas, frases incompletas, palabras sin orden. Luego cerró el cuaderno y lo dejó sobre el escritorio. No volvió a pensar en él hasta la mañana siguiente. Al despertar, notó algo fuera de lugar. El cuaderno no estaba cerrado como lo había dejado. Estaba abierto, con varias páginas escritas. No sintió miedo inmediato. Pensó que simplemente no recordaba haber escrito más. La memoria, a veces, juega malas pasadas. Sin embargo, al acercarse, algo comenzó a incomodarlo. La letra no era la misma en todas las páginas. Algunas frases parecían escritas con su caligrafía habitual, otras no. Había trazos más firmes, letras inclinadas de otra manera, incluso cambios claros en la presión del bolígrafo. No era una evolución natural de la escritura. Eran estilos distintos conviviendo en un mismo cuaderno. El contenido tampoco seguía una lógica clara. No eran reflexiones profundas ni relatos elaborados. Eran recuerdos, detalles específicos de momentos que el remitente prefería no revisar. Escenas de su infancia, conversaciones olvidadas, decisiones que había tomado y luego enterrado bajo capas de justificación. Al leerlas, sintió una incomodidad profunda, casi física. El remitente escribe que revisó el departamento de inmediato. Puertas cerradas, ventanas intactas, ningún signo de que alguien más hubiera estado allí. Vivía solo, no recibía visitas, no había duplicado de llaves. Todo indicaba que nadie había entrado durante la noche. Decidió entonces una prueba simple. Cerró el cuaderno, lo colocó en el mismo lugar y marcó discretamente una esquina de la página con un pequeño pliegue. Quería asegurarse de recordar exactamente cómo lo dejaba. Luego salió a trabajar, intentando no pensar demasiado en lo ocurrido. Esa noche, al regresar, el cuaderno estaba otra vez abierto. El pliegue seguía allí, pero varias páginas nuevas habían sido escritas. Esta vez, el contenido era más preciso. Describía situaciones recientes, pensamientos que había tenido ese mismo día, frases que había repetido mentalmente sin decirlas en voz alta. El remitente confiesa que ahí apareció el miedo. No un pánico inmediato, sino una alarma interna difícil de silenciar. Lo que estaba escrito no podía ser una coincidencia. Nadie más tenía acceso a esos pensamientos. Nadie más conocía ciertos detalles que aparecían en las páginas. Comenzó a notar algo aún más inquietante. Las escrituras no aparecían en cualquier momento. Siempre surgían durante la noche. Siempre cuando dormía. Como si el acto de cerrar los ojos habilitara algo que permanecía contenido durante el día. Intentó no dormir. Pasó una noche en vela, observando el cuaderno desde la cama. No ocurrió nada. Las páginas permanecieron en blanco. Exhausto,
Se quedó dormido al amanecer. Al despertar, encontró nuevas frases escritas, como si el cuaderno hubiera esperado ese instante exacto. El remitente escribe que empezó a sentir que el cuaderno no reaccionaba al espacio, sino a su estado. No se activaba por estar solo, sino por estar inconsciente, por bajar la guardia, por soltar el control que mantenía despierto. Lo más perturbador no era que el cuaderno se escribiera solo, era lo que elegía escribir. No había advertencias ni mensajes crípticos. Había recuerdos que él había decidido olvidar, y detalles que nadie más debería conocer. Desde ese momento, el cuaderno dejó de ser un objeto. Se convirtió en una presencia silenciosa dentro del departamento. Y el remitente entendió que, de algún modo que aún no podía explicar, algo estaba usando su ausencia para decir lo que él nunca se había permitido escribir. El remitente escribe que, a partir de ese momento, su rutina empezó a organizarse alrededor del cuaderno. No porque quisiera, sino porque era imposible ignorarlo. Durante el día intentaba mantener la normalidad, cumplir horarios, concentrarse en tareas simples. Pero había una tensión constante, una expectativa muda que lo acompañaba desde que se despertaba hasta que volvía a acostarse. Decidió leer todo lo que estaba escrito con más atención, no de una sola vez, sino en fragmentos, como si dosificara el impacto. Descubrió que los textos no estaban puestos al azar. Había una secuencia, no cronológica, pero sí emocional. Los recuerdos parecían ordenados por intensidad, no por tiempo. Los más antiguos aparecían mezclados con otros recientes, unidos por sensaciones similares. Eso fue lo que más lo inquietó. El cuaderno no registraba hechos, sino estados. Momentos en los que había sentido culpa, miedo, vergüenza o alivio. No describía lo que pasó, sino cómo lo había vivido internamente. Como si quien escribía no estuviera interesado en la historia, sino en las emociones que él había decidido archivar. El remitente confiesa que empezó a hablarle al cuaderno. No en voz alta al principio, solo mentalmente. Le pedía que se detuviera, que dejara de traer cosas que él ya había superado. Esa palabra aparece varias veces en su relato. Superado. Pero cada vez que la escribía, parecía menos convincente. Una noche decidió responder por escrito. Tomó el mismo bolígrafo y escribió una frase simple, casi infantil, pidiendo que no siguiera. Cerró el cuaderno con fuerza y lo guardó en el cajón más bajo del escritorio. Esa noche durmió mal, con un sueño fragmentado y pesado. Al despertar, el cuaderno estaba otra vez sobre el escritorio, abierto. Su frase seguía allí, pero debajo había una respuesta, no larga, no agresiva, solo una línea escrita con una caligrafía distinta a todas las anteriores, más firme, más lenta. El contenido no lo sorprendió por lo que decía, sino por lo que asumía, que él sabía exactamente de qué estaba hablando. El remitente escribe que ese fue el momento en que dejó de pensar en el cuaderno como algo externo. Ya no le parecía un objeto extraño, sino una extensión incómoda de sí mismo. Algo que no venía de afuera, sino de un lugar interno que había permanecido cerrado durante años. A partir de entonces, los textos cambiaron de tono. Ya no se limitaban a recordar. Empezaron a señalar, no con acusaciones, sino con una precisión inquietante. Frases como, aquí decidiste no escuchar, o este fue el momento en que te alejaste, aparecían sin contexto, pero él sabía exactamente a qué se referían. El remitente confiesa que empezó a evitar leer de noche. Prefería hacerlo por la mañana, con luz natural, como si eso le diera una distancia mínima. Pero incluso así, las palabras parecían escritas para ser leídas en silencio absoluto. Cada frase tenía un peso que no se diluía con el día. Intentó deshacerse del cuaderno. Pensó en tirarlo, quemarlo, regalarlo. Pero cada una de esas ideas venía acompañada de una resistencia física inmediata. No miedo, sino una sensación de pérdida anticipada. Como si eliminarlo fuera perder acceso a algo que, aunque doloroso, era necesario. Una tarde, decidió llevar el cuaderno fuera del departamento.
Lo dejó en el auto, cerrado, lejos de su alcance. Esa noche durmió tranquilo por primera vez en semanas. Pero al despertar, al volver al auto, encontró el cuaderno en el asiento trasero, abierto en una página nueva. El texto describía con exactitud el alivio que había sentido al dormir sin él. El remitente escribe que ahí entendió algo esencial. El cuaderno no estaba atado a un lugar. Estaba atado a él. No importaba dónde lo dejara. No importaba cuánto se alejara físicamente. Mientras él intentara escapar de lo que contenía, el cuaderno volvería. Desde ese día, dejó de huir. Aceptó leer. Aceptó escribir. Empezó a anotar respuestas, aclaraciones, incluso negaciones. El cuaderno se convirtió en un diálogo extraño, silencioso, que solo existía durante la noche. Las caligrafías siguieron variando. Algunas páginas parecían escritas por alguien apurado, otras por alguien paciente. Pero todas compartían una misma dirección. No buscaban confundirlo, buscaban llevarlo a un punto específico, aunque él aún no sabía cuál. El remitente confiesa que comenzó a sentir agotamiento emocional, no por el miedo, sino por la honestidad forzada. El cuaderno no permitía atajos, no aceptaba versiones suavizadas de los recuerdos. Cada vez que intentaba justificar una decisión pasada, las páginas siguientes respondían con un detalle que desmontaba esa justificación. Con el paso de los días, el contenido empezó a acercarse al presente. Ya no hablaba solo de lo que había sido. Empezaba a rozar lo que estaba ocurriendo ahora. Decisiones actuales, pensamientos recientes, silencios que aún no había procesado. Una noche encontró una página casi en blanco, solo una frase escrita en el centro. No era un recuerdo ni una observación. Era una pregunta que no mencionaba el pasado, sino el futuro inmediato. Al leerla, sintió una presión en el pecho difícil de describir. El remitente escribe que cerró el cuaderno sin responder. No esa noche, no todavía, porque entendió que responder implicaba algo más que escribir una frase. Implicaba aceptar que el cuaderno no estaba allí para atormentarlo, sino para llevarlo a una decisión que había postergado demasiado. Al cerrar esta parte de su relato, deja claro que el miedo ya no era lo principal. Lo que lo mantenía despierto ahora era otra cosa, la sospecha de que el cuaderno no iba a dejar de escribirse hasta que él hiciera lo mismo con aquello que llevaba años evitando enfrentar. El remitente escribe que pasó varios días evitando responder aquella pregunta. No porque no supiera la respuesta, sino porque ponerla por escrito significaba volverla real. Mientras permaneciera sin contestar, seguía siendo una posibilidad abstracta, algo que podía postergarse un poco más. Pero el cuaderno, como si entendiera ese aplazamiento, no volvió a escribir nada nuevo durante ese tiempo. Ese silencio fue más inquietante que las páginas llenas. Cada noche, al abrir el cuaderno y encontrarlo igual, sentía una presión distinta. No era alivio, era expectativa. Como si algo estuviera esperando exactamente eso, que él fuera el próximo en escribir. Una madrugada, sin una decisión clara, tomó el bolígrafo. No respondió directamente a la pregunta. Escribió otra cosa, una frase vaga, una justificación, un rodeo. Cerró el cuaderno y se fue a dormir con la sensación incómoda de haber mentido. Al despertar, encontró su frase intacta, pero debajo había una corrección, no un reproche, una precisión. El cuaderno no negaba lo que había escrito, simplemente añadía lo que faltaba. Un detalle pequeño, pero decisivo, que desmontaba el rodeo y lo dejaba expuesto frente a sí mismo. El remitente describe ese momento como el más difícil de todos. No porque el cuaderno hubiera ganado algún tipo de control, sino porque comprendió que no podía engañarlo. Cada intento de suavizar la verdad era devuelto con una exactitud que no admitía discusión. Esa noche escribió de nuevo, esta vez sin adornos, sin justificaciones. La respuesta fue breve, directa, casi seca. Al terminar, cerró el cuaderno con una mezcla de alivio y temor, como si hubiera cruzado un umbral invisible. No ocurrió nada inmediato.
No aparecieron nuevas frases. No hubo reacción visible. El cuaderno permaneció en silencio durante varios días, y ese silencio, por primera vez, no se sintió como una amenaza. El remitente comenzó a notar cambios sutiles en su estado interior. No una transformación radical, sino una disminución de la tensión constante que lo había acompañado durante semanas. Dormía mejor. Pensaba con más claridad, como si al escribir aquello que había evitado durante años, algo se hubiera acomodado. Una noche, al abrir el cuaderno, encontró una última página escrita. La letra era la suya. No había variaciones. No había otras caligrafías. El texto no mencionaba recuerdos ni decisiones pasadas. Era una sola frase, simple, casi tranquila. No daba instrucciones. No advertía nada. Solo confirmaba algo que él ya sentía. Desde entonces, el cuaderno dejó de escribirse solo. Permaneció como cualquier otro objeto. Cerrado, silencioso, disponible, pero inerte. El remitente intentó provocarlo durante algunos días, dejando páginas en blanco, escribiendo preguntas nuevas, incluso durmiendo con él abierto sobre el escritorio. Nada volvió a aparecer. Eso no lo decepcionó. Al contrario, sintió que el cuaderno había cumplido su función. No necesitaba seguir hablando porque ya había dicho lo esencial. Todo lo demás dependía de él. Con el paso del tiempo, empezó a usarlo de forma normal, para escribir ideas, anotar pensamientos, registrar decisiones. Nunca volvió a encontrar frases que no recordara haber escrito. Nunca más aparecieron caligrafías distintas. Pero cada vez que dudaba, cada vez que se acercaba a un silencio incómodo, el cuaderno estaba allí, recordándole lo que ocurre cuando se evita demasiado tiempo una verdad. El remitente confiesa que no sabe explicar qué fue exactamente lo que ocurrió. No lo atribuye a algo externo, ni intenta darle un nombre preciso. Solo sabe que hubo un momento en el que dejó de huir de ciertas partes de sí mismo, y que el cuaderno fue el medio por el cual eso se hizo inevitable. Hoy, el cuaderno sigue en su escritorio, no como un objeto inquietante, sino como un recordatorio, no de miedo, sino de honestidad, de lo que pasa cuando uno se permite escribir aquello que siempre evitó poner en palabras. Al cerrar su relato, el remitente deja una reflexión que no intenta ser una conclusión, sino una advertencia suave para quien lea su historia. A veces, las cosas no se escriben solas. A veces, somos nosotros los que necesitamos callar para que algo más honesto pueda hablar. Y quizá lo más inquietante no es que un cuaderno se escriba solo, sino descubrir que siempre estuvo esperando a que dejáramos de mentirnos. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te acompañó, deja tu like. Eso mantiene esta casa encendida y me permite seguir contando estas historias. Y si quieres escuchar las historias que llegan mañana, suscríbete. Yo estaré aquí. Increíble, pero real.